Bueno, entonces vamos a empezar con este libro. Como les decía al comienzo, este libro de Job es uno de los más bonitos y es uno de los que mm, más nos cuestionamos, es uno de los que responde ciertas preguntas que a veces nosotros decimos, pero ¿dónde está Dios en medio de la enfermedad? ¿Dónde está Dios en medio de la dificultad? Bueno, va a responder cosas que incluso a veces nosotros ni la hemos pensado, ¿sí? Y este libro es uno de los más bonitos y con este libro de Hot empezamos todos los libros que poéticos, ¿sí? Ya terminamos la parte de la Torá y la parte de los libros históricos, ¿sí? Y recordar que todos estos libros ya poéticos, proféticos, se escribieron o se dieron durante la época que tenemos de los libros tanto de la Torá como de los históricos. ¿Listo? Entonces, están encadenados a ciertas historias o a ciertas circunstancias que pasó o que se vivieron los autores o los escritores de estos libros, ¿sí? Por lo menos Job se cree que es uno de los primeros libros que se escribió, ¿sí? Realmente porque se han encontrado de los escritos, se ha encontrado el libro de Job el más antiguo, ¿sí? Y pues se cree que incluso se escribió antes que los libros de Moisés, no puedo decirlo con seguridad, pero pues habla de cosas que sí tenemos que tener presente, ¿vale? Entonces vamos a entrar de lleno con el estudio de este libro. Vamos a empezar a ver todo lo que es la parte de introducción, ¿sí? De este libro. Y vamos a empezar con Job, ¿sí? Déjenme en un momento, me cambio de lugar para que puedan ver mejor la presentación, ¿sí? No digan que le estoy quitando el espacio. Entonces, Job, vamos a ver que este panorama. Y para empezar, pues vamos a ver un video introductorio. Casi siempre estos días los he tenido casi así sin introducción ni nada, pero hoy vamos a ver un video introductorio, un video que nos ayuda a sentar un poquito más la historia acerca de todo el libro, ¿sí? Bueno, acá entonces, como vimos, pues es un resumen de todo lo que vamos a ver, ¿sí? Este es uno de los libros que es más impactante debido a lo que le pasa a Job, ¿sí? Y de ver cómo es que Dios lo pone a prueba, ¿sí? Incluso le da el poder a Satanás o al enemigo o al adversario, ¿sí? Acerca de qué es lo que pues va a pasar con él, ¿sí? Le permite si lo toca o no lo toca y vamos a ver que Dios siempre le pone un límite al adversario hasta qué punto lo va a tomar y vamos a volver a retomar el tema de lo que vimos en Génesis de que Satanás realmente no es enemigo de Dios, no es adversario de Dios, es adversario de quién? De nosotros, ¿sí? Enemigo de Dios, no, porque ¿quién le va a poder levantar contra Dios y más que Dios creó a Satanás? Ni modos, que es como decir, yo tengo acá una plastilina, yo creo acá un muñequito, ¿sí? Y ese muñequito se va a rebelar contra mí. Pues no puede, ¿por qué? Porque yo soy el que la diseñé, ¿cierto? Lo mismo es Dios. Dios no puede ser burlado por nadie, Dios a nadie lo va a tumbar de su trono, por así decirlo. Dios es supremo, ¿sí? Y Satanás, pues es ese muñequito, esa plastilina que si Dios quiere la puede destruir en un segundo, sino que Dios todavía lo tiene con un propósito y pues por eso todavía está en este mundo, ¿cierto? Entonces es algo de tener presente en cuanto a esto y que ahorita lo vamos a tocar un poquito más de lleno, ¿vale? Entonces vamos a ver esta introducción Entonces vamos a iniciar con esta introducción de este libro que realmente es importante entender ciertas bases, ¿sí? Entonces vamos a ver que William Shakespeare, este gran escritor, dijo lo siguiente: hombre, pobre hombre, tan ignorante en aquello que conoce
más. A veces nosotros podemos decir, uy, yo conozco todo acerca de este universo, yo conozco acerca de todo lo que es mi cuerpo, yo conozco todo acerca de algo, pero vamos a ver que realmente a veces somos tan ignorantes que terminamos pues haciendo lo incorrecto, ¿sí? Y algo que dice un estudio acerca de en cuanto a carreras o de conocimiento humano, técnico o profesional, ¿sí? Dice que si nosotros nos dedicamos en un tema, nos dedicamos 10 años de nuestras vidas solo a ese tema X, un tema X, puede ser enfermería, puede ser arquitectura, puede ser medicina. El área que a ti más te guste, sí, puede ser de música, puede ser de comida, de cualquier área que tú te dediques y le dediques 10 años de tu vida de investigación, de buscar, de tratar de contestar la mayoría de tus preguntas, hacerte experto en cada una de de sus disciplinas, pues te vas a hacer el más experto y se podría decir como sabio en esa materia debido al conocimiento que tienes, ¿cierto? Pero algo que vamos a ver y es que con la Biblia realmente no pasa así. Por más que tú la estudies, por más que tú la aprendas, por más que lleves 10, 20, 30 años, ¿sí? Vas a ir encontrando nuevas cosas en las escrituras. Hagan de cuenta que la Biblia es como un saco de estos de magia donde tú metes la mano y sacas y sacas y sacas y sacas cosas, pero el saco sigue siendo chiquito, del mismo tamaño, no cambia, pero si tú metes la mano sigue sacando recursos. Lo mismo pasa con las escrituras. Siempre que nosotros entremos, siempre que nosotros vamos a leerla, a estudiarla, siempre vamos a encontrar algo nuevo que aprender, algo nuevo que, eh, que quiera el Eterno hablarnos a nuestra vida, ¿sí? Sea de afirmación, sea de exhortación, sea de convencimiento o sea de que nos muestre algo nuevo, un principio nuevo, ¿sí? O un principio, recordarnos un principio que ya habíamos aprendido, pero habíamos olvidado, ¿cierto? Por eso es que cuando nosotros pensemos que sabemos realmente el tema o ya conocemos todo el tema sobre algo, pues vamos a ver que realmente es que no sabemos nada y esto lo confirma un filósofo, no me acuerdo ahorita el nombre de quién lo dijo, que decía, solo sé que nada sé, ¿sí? Por más que conozco, por más que entro a las escrituras, por más que miro, pues realmente me estoy dando que no sé nada, que no conozco nada de las escrituras, ¿cierto? Pues eso lo mismo podemos ver acá, que es un conocimiento tan inagotable, porque para entender a cabalidad las escrituras que tenemos que tener el conocimiento de política, de historia, de geografía, de arqueología, de incluso de comprensión lectora, incluso de muchas otras áreas de conocimiento en cada una de las cosas. Incluso si me meto en historia, tengo que conocer a lo largo de toda la historia bíblica qué personajes hay, entonces conocer toda la historia de cada uno y pues eso requiere tiempo, requiere conocimiento, lo mismo a nivel hidrográfico, lo mismo a nivel geográfico, lo mismo a nivel todas las áreas, ¿sí? En cuanto a lo que se compone de las escrituras. Por eso es que es la Biblia de por sí es uno de los libros más completos y más complicados incluso a veces de entender, pero también al mismo tiempo es el más sencillo y el más vendido a lo largo del mundo, ¿no? Entonces podemos ver esto. Este libro de Job es uno de los libros que los judíos consideran como una de las obras literarias más profundas del Antiguo Testamento, como también de los cristianos.
Porque es una de las literaturas más profundas, debido a que toca temas tan profundos como de dónde vienes, de dónde es tu origen, qué es lo que hace el Eterno, cómo se fundó el mundo. Bueno, toca ciertos temas así como estos, debido a que responde esas preguntas que a veces pues nos cuestionamos mucho, ¿sí? Y a pesar de que es uno de los libros que es considerado como el más importante y que tienen como la obra literaria más importante, pues ¿qué creen? Casi nadie lo ha leído. Son muy pocos lo que lo leen, ¿sí? ¿Y por qué es considerada la más importante? Porque nos expone la ignorancia, la ineptitud de la filosofía humana, del pensamiento humano, ¿sí? La doctrina y la teología humana, que realmente no es capaz de comprender la grandeza de Dios. En este libro se expone realmente cómo es que nosotros somos de una mentalidad tan finita, tan pequeña para poder comprender realmente la grandeza del Eterno, ¿sí? Esto es algo que vamos a ir viendo y más cuando entremos ya a los últimos capítulos, cuando es que Dios le da la cátedra a Job y le dice, venga, ponte bien los pantalones y ahora tú me vas a contestar, a ver si eres capaz. Y pues ahí es donde vamos a ver nosotros y nos vamos a tener que poner en ese mismo lugar de Job, a ver si somos capaces de responder lo que Dios está preguntando a él, ¿sí? Y este libro de Job se podría resumir con con los siguientes versos de Isaías 55. Sí, en Isaías 55, 8 al 9 nos puede resumir perfectamente todo el libro de Job, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Esto cómo lo podemos comprobar? Si ustedes hagan la medición o traten de buscar si alguien a nivel histórico o en nuestro tiempo o en nuestra actualidad ha podido tocar el cielo alguna vez. Si ha podido medir desde la tierra hasta el cielo cuánta longitud hay, así allá literal que digan, esta es con exactitud si realmente lo hemos podido medir, ¿sí? Esto es algo que realmente aquí podemos, y si de lo alto, así son los planes del Eterno, pues imagínense nosotros que no alcanzamos ni siquiera una gota, imagínate, han hecho rascacielos de yo no sé cuántos pisos y cuántos metros hacia arriba y aún así no se toca el cielo, ¿cierto? Pues imagínense cuánto más de mayores son los planes del Eterno y los caminos del Eterno en nuestras vidas. Por eso si Él nos lo da y a veces le decimos, Dios mío, pero es que muéstrame el plan que tú tienes para mí detallado que yo quiero saber, pero ¿por qué Él no te lo muestra? Porque muy posiblemente tú te asustes antes de tiempo, digas, no, 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 yo para ese no estoy preparado, o quieras acortar el camino y avanzar más rápidamente para conquistarlo de manera fácil, ¿sí? Pero ¿qué dice el Eterno? No, te va a llevar pasito a pasito, pisando sencillito, chiquito, pero vas fuerte, vas seguro y cuando menos pienses vas a ver al lugar donde yo te coloqué, ¿sí? Y eso es lo que nos quiere decir el Eterno. Él no te está guiando y no te está llevando con los ojos vendados. Él quiere que tú veas el proceso, él quiere que tú conozcas el camino, pero a veces nosotros nos dejamos y nos ponemos la venda para no ver el camino que Dios quiere para nosotros, sino que preferimos que el camino del hombre, la sabiduría, la filosofía, la doctrina humana, que realmente pues lo que hace es vendarnos los ojos y hacer que perdamos la dirección del camino, ¿sí? Por eso la importancia
de conocer la grandeza, los planes, los designios que Dios tiene en nosotros, así en este momento no lo podamos comprender. Y de por sí no hay manera que lo comprendamos, pero ¿cómo podemos saber que estamos caminando realmente en lo que Yeshua quiere, realmente en lo que Dios quiere? Pues es a través de ¿qué? De las escrituras, ¿vale? Bueno, entonces Job, vamos a ver que en hebreo significa odiado, ¿sí? Y viene de la raíz que es odiar. Imagínense, este nombre que le tocó a Job, a ninguno de sus hijos le vayan a llamar Job, ¿no? Porque imagínate, odiado le van a poner. Y pues la idea es que no sea así. Y vemos que a veces a lo largo, y esto lo vimos con Rub, recordemos, que en el hebreo a los nombres se le dan que ciertas características, sea física, sea mental o sea de una misión que la persona tiene que hacer. Ejemplo de una característica física, pues es Edom o Esaú, el hermano de Jacob, hijo de Isaac, ¿sí? Cómo era Esaú, se dice que era rojizo, no se sabe si realmente su piel o su pelo era rojizo, pero le pusieron Edom por rojizo, ¿sí? Y otro que podemos ver con la misión que tenía, pues es quien, Yeshua. Yeshua, su nombre que significa salvación. Esa era su misión, salvar al pueblo de sus pecados, ¿cierto? Entonces, vemos que de acuerdo, dependiendo de su característica o de su misión o incluso de su carácter, como lo fue el nombre que le pusieron a Jacob, debido a que salió tomándose el carcañal de su hermano, ¿cierto? Pues porque le ponieron Jacob, porque es engañador, porque es usurpador, estaba peleándose por tomar el primer lugar, que no lo logró, pero pues ahí por eso le pusieron ese nombre, ¿sí? Entonces, también dependiendo de eso, le dan poniendo nombres. ¿Y por qué yo? Porque odiado, debido a que es exaltado por Dios. Como Dios lo exaltó, como Dios lo puso en un honor donde dice que era justo, irreprensible, pues vino a ser odiado por Satanás, por el adversario, ¿sí? ¿Y qué pasa con Satanás o qué es lo que más odia el adversario? ¿Por qué quiere hacerte daño? ¿Por qué él quiere acabar realmente con la humanidad? ¿Sí? Pues ¿por qué? Porque Dios lo quiere utilizar, porque Dios nos quiere, porque Dios ve en nosotros algo bueno, pero el que dice, no, yo quiero ir en contra de todos los planes de Dios, quiero hacerle daño y por eso es que quiere lastimar al hombre. Y eso no solo va a ser odiado por Dios, sino también por quienes, por sus consejeros, por sus amigos. Va a llegar un momento en que tus amigos te van a dar la espalda, va a llegar un momento en que tus padres, tus seres queridos te van a te van a dar la espalda debido a tu fe, debido a tus creencias. ¿Por qué? Porque no caminamos de acuerdo al camino que ellos van o por la senda que ellos quieren escoger. Por eso es que te van a llegar a odiar y por eso llegaron a odiar incluso a Job, ¿sí? Por eso es que Job en un momento le dice a sus amigos, ya cansado de estarles escuchando, cómo le pegaban indirectas, cómo decían, no, es que usted es un pecador, por algo está así, ¿cierto? Y que les dice, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Eso se lo dice y lo dice en Job 16:2, ¿sí? Imagínense que les dice eso, o sea, que les dice, no, venga, dejen de decir cosas sin sentido, venga, dejen de molestarme, sí, más bien váyanse si quiere, pero dejen de molestarme.
pues tras de que Job estaba con ese dolor, con esa enfermedad, y vienen estos a decirle, a apoyarle, a juzgarlo y a estirarle el dedo y decirles que usted hizo esto, pues imagínate, ¿no? ¿Qué sentirías tú si en medio de una enfermedad y alguien llega y te dice, venga, es que usted debió haber hecho algo mal para que Dios la tenga así, venga, es que usted no sé qué, pues te sientes mal, ¿cierto? Pues no te sentirías tan bien y pues durarías tan bien si realmente estás haciendo lo correcto o lo incorrecto. Vamos a entrar a ver unos datos generales acerca de este libro y vamos a ver que quién lo escribió realmente se desconoce. Muchos dicen que de pronto Moisés o Moshe, otros dicen que fue el Job mismo, ¿sí? O otros dicen que de pronto un autor desconocido, pero realmente no se puede decir a ciencia cierta debido a que no está firmado. No dice escrito por o le puso la firma, ¿sí? Pues lastimosamente no se conoce el autor, pero es un libro de los que realmente podemos entender muchas cosas. ¿De qué se trata? Es una historia sobre la manera en que Dios prueba al ser humano con un fin y un propósito en específico. Vamos a ver que al principio se muestra como si Job realmente no tuviera nada, realmente estuviera siendo castigado por ser inocente, por así decirlo, o pues que Dios lo quiso probar. Pero vamos a ver que Dios en su infinita sabiduría se dio cuenta que Job estaba empezando a sentir orgullo, ¿sí? Y esto ya lo vamos a ver más adelante, por eso es que Dios lo trabaja de tal manera para que recuerde que realmente nadie es digno sino solo el Eterno, ¿sí? Y vamos a entender un poquito más de esto, y es que a veces nosotros tenemos la fe muy por allá, muy esto, pero cuando se trata de la fe debemos de hacerlo todo con entendimiento, de decir o de saber que nuestra confianza debe estar completamente ¿en qué? En el eterno, sin importar si lo entendemos o no lo entendemos, ¿sí? A veces nosotros decimos, no, es que yo sigo a Dios, yo sigo al eterno, pero pues tengo que entender. Ay, no, yo no voy a comer, yo me sigo comiendo el cerdo porque hasta que no entienda, yo no le hago caso. ¿Realmente estás dependiendo de Dios? ¿Realmente estás confiando de que Dios quiere lo mejor para ti? ¿O estás decidiendo según qué es lo que para ti es bueno y qué es lo que no es bueno para ti? ¿Sí? Y realmente este es uno de los mayores obstáculos de nuestra fe, el tratar de entender a Dios. Porque ¿cómo es que vamos a entender a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a poder tomar a Dios y decir, venga, te voy a meter en esta caja de cristal y de acá no te me vas a salir y yo te voy a decir y tú me vas a contestar? Pues eso es imposible, ¿cierto? Incluso eso lo dijo Felipe cuando estaba hablando ante el Sanedrín, que les dice, venga, es que ustedes quieren meter a Dios en manos de hombres cuando Dios es mucho más grande, ¿sí? Que incluso el universo. Entonces, pues imagínense, eso es algo que no podemos hacer y por eso mucho menos lo podemos entender, porque Él es tan supremo, tan grande que Él no está pensando en el ahora, sino está pensando más hacia futuro, cómo te puede ayudar a mejorar hacia futuro y eso es a veces algo que no podemos ver y que realmente no podemos entenderlo, porque pues nosotros que quisiéramos tener la respuesta ya, la solución ya, sin necesidad de pasar pruebas o circunstancias que nos muestren realmente en qué estamos fallando. Pero cuando entendemos que Dios es el que está haciendo las cosas, que debemos de seguir confiando en Dios a pesar de que veamos todo oscuro, a pesar de que no encontremos salidas, a pesar de que veamos difíciles situaciones, poder saber que Él es misericordioso a pesar de que nos llueva sobre mojado, a pesar de que las veamos cada día peor, ¿sí? Saber
que Dios no trabaja bajo nuestra lógica, sino bajo ¿qué? Su lógica. Aunque a veces nos parezca que algo tiene y que es sin sentido, realmente Dios ¿qué? Sabe por qué está haciendo todo, ¿sí? Y a esto es a lo que vamos con el por qué se escribió este libro, donde se escribe en Mesopotamia, ¿sí? Se dice que es Uz, donde era Job, y igual él lo dice que es de la tierra de Uz, y se cree que es actualmente lo que es Irak, o sea, era un iraquí, ¿sí? Cuando se escribió esto, realmente se desconoce la época y se dice que muy ligeramente previa a quién, a Abraham. Muy posiblemente eran, se conocían, muy posiblemente eran parientes, pero no se sabe. Esos son solo teorías y se desconoce realmente en qué época se escribió, en qué época se dan los hechos, debido a que Jot pues tampoco habla acerca del tiempo en que estaban, si había un rey familiar o no, no lo dice. ¿Listo? Y por eso podemos ver que hay diferentes teorías más bien acerca de, pues, de cómo se escribió o se llevó a cabo esta historia. Algunos comentaristas dicen que fue contemporáneo a Abraham debido a lo que dice en Génesis 10:29, pero pues yo lo veo es más forzado a que realmente sea así. Porque si miramos en Génesis 10:29 dice Ofir, Ávila y Jobad, todos estos fueron hijos de Jobtán. Y dicen que realmente Job era este Jobad que está hablando acá en Génesis 10:29. Pues yo lo veo más forzado porque a él nunca le dijeron o nunca se escribió en el libro de Job acerca de Jobad, ¿sí? Pero pues esto es algo de que algunos comentaristas dicen. Sí. Otros dicen que fue contemporáneo a Moisés y que incluso alguna de la tradición judía dice que fue consejero de Faraón para el tiempo de Moisés y que fue uno de los que deciden irse con el pueblo de Israel al ver pues las maravillas de Dios y todo esto, pues decide irse con el pueblo de Israel. Pues si fuera así, ¿ustedes creen que Moisés no resaltaría al nombre de él y más viendo que era justo como Dios lo dijo? Pues bueno, eso es otra teoría que podemos ver, pero realmente no hay una conclusión que uno pueda decir, sí vivió en tal época como lo podemos ver en otros libros, ¿sí? Lo que sí sabemos y lo que sí podemos confirmar es que es un libro que se escribió para nuestra enseñanza, del cual tenemos que tener en cuenta si realmente queremos depender totalmente de Dios, porque nos enseña muchos principios que debemos de trabajar, ¿sí? Y pues realmente de por sí no solo este libro es tratado como literatura universal, sino también la Biblia en todas sus completos libros, pues también es una literatura universal, ¿no? Bueno. ¿Y por qué se escribió? Para motivar al ser humano a confiar en Dios a pesar de las pruebas o injusticias de la vida. No siempre vamos a tener que pasar diferentes situaciones por consecuencias que hayamos hecho. Por lo menos, no siempre vamos a saber que vamos a tener déficit de economía solo porque estamos endeudados. Muy posiblemente Dios también utilice o ponga pruebas para que nosotros solo lo miremos a Él. O muy posiblemente nos mande una enfermedad para recordarnos lo frágiles que somos. Bueno, es muchas las cosas que Él nos puede mostrar y nos puede poner a prueba, ¿sí? Y no solo eso, sino que también vamos a vivir injusticias que se salen de nuestro control, pero que Dios sí tiene todo bajo control con el fin de que de enseñarnos principios de los cuales vamos a poder entender mejor que
las escrituras, saber realmente qué es lo que nos está hablando él acerca de todo. Y vamos a ver un bosquejo de este libro, ¿sí? Acerca de esto. Y vamos a ver que en la primera sección, el capítulo 1, vamos a ver Job es probado. Y vamos a ver el primer round. ¿Primer round de quién? De Job contra Satanás. Y a ver quién gana. Si Satanás tiene la razón o Job tiene la razón. O Job, bueno, sale victorioso en esta prueba. En la segunda sección, en el capítulo 2, vamos a ver también el segundo round, o sea, cómo es que sigue esta pelea, por así decirlo, ¿sí? En el capítulo 3, vamos a ver que ya Job explota, ¿m? Yahot responde a su dolor y pues nosotros también podemos decirlo. No cualquiera soportaría todo esto de buena gana, ¿sí? Y va a llegar el momento en que ya sentimos que tiramos la toalla, ya decimos definitivamente con esto ya no voy, pero lo bueno fue que el que habló fue hacia el Eterno. Y esto es algo que nosotros podemos ver. En las dos secciones anteriores o en los dos primeros capítulos, Job reacciona de manera muy especial que de pronto muchos de nosotros diríamos, uy, ¿cómo actúa así? O sea, increíble que contestara así, pero en esta sección pues reacciona como realmente nosotros a veces pensaríamos que reaccionaríamos. No reaccionaríamos después de varias pruebas, sino incluso desde el principio. ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón está más propenso para quejarse, estamos más propensos para maldecir sin importar así nos hayan pellizcado chiquito y ya empezamos a, y es que, ¿sí? Y empezamos a decir o a ir en contra de lo que dice el Eterno en sus escrituras, ¿cierto? Y pues acá ya como nosotros llega un momento en que estallamos, ¿sí? Y de por sí eso le pasa más es a las personas que son calladas, que son introvertidas, que no son de las que explotan de una vez y sacan todo afuera, sino que van guardando hasta el momento en que, ¿qué? Explotan y tiran y lo dicen sin importar a quién le caiga, ¿cierto? Entonces, esto también es para qué, para confrontarnos si nosotros somos así, pues es mejor ir sacando y no dejar hasta el momento de explotar y muy posible hacer un estrago. Entonces, en este momento es cuando ya llegamos a estas dificultades que realmente no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir o qué decisiones tomar. Y ya en los capítulos siguientes del 4 al 31, vamos a ver cómo los amigos de Job tratan de ayudarlo. Tratan de decirle o tratan de justificar el por qué está en esa condición, por qué terminó así, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces nosotros tratamos de hacer cuando alguien viene y nos comenta nos comenta sus problemas, sus dificultades o las pruebas que esté pasando, pues a veces nosotros tratamos como decir, venga, pero ¿por qué pasó esto? Deberías hacer tal cosa, deberías hacer esto, ¿sí? Tratamos de cómo empezar a darle la solución a sus problemas. Pero vamos a ver que todos ellos lo que trataban era de hacer, ¿qué? De filosofar, de hacer teorías, de tratar de explicar el por qué, pero desde dónde, desde su punto de vista, desde mi propio punto de vista, por así decirlo, ¿sí? Como hombre, como ser humano, en vez de pensar que algo más había detrás del telón, que algo estaba también allí formándose o gestándose, porque imagínate, si todos estos tres amigos de Job hubieran entendido y hubieran visto lo que pasó o esa escena que pasa allí en el cielo donde Dios le pone en bandeja de plata a Satanás, pues, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran dicho ellos? Realmente hubieran dicho, es que eres culpable, es que hiciste algo mal. Pues realmente no lo hubiera dicho, ¿cierto? Por eso no podemos nosotros tampoco juzgar
o tratar de dar la solución a problemas de otros que realmente es posible que Dios esté haciendo su obra. Lo único que podemos hacer es que escucharlos y ayudarlos en lo que podamos. Una ayuda a ellos es consolarlo, otra ayuda a ellos es que si es de ayuda económica, lo puedes hacer, darlo. Si es de pan, dale lo que tienes. Y esto pues ayuda, no, y pues Dios ayuda a lo largo de esto. Entonces, esto vamos a ver que a veces nosotros vamos a estar escuchando consejos, pero ¿de quién estamos escuchando esos consejos? ¿Estamos escuchando consejos de Dios o de hombres? ¿Estamos escuchando consejos que vienen de parte de Dios o son consejos que vienen de parte del hombre? Por eso es que no podemos estar escuchando y escuchando y escuchando diferentes personas porque tenemos que regirnos más, es a lo que dice que las escrituras. Un buen lugar para encontrar buenos consejos, ¿dónde es? En las escrituras. Por eso siempre va a haber varios consejos y mucha gente que va a venir a decirte en cierta forma o en diferentes momentos de tu vida, de acuerdo a lo que estés viviendo, qué debes de hacer. Ay, mira, si no pudiste tener hijos, venga, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, colócate así, colócase así y haz lo que sea así, pero te tratan como de dar la solución. Y por eso en cuanto a estos consejos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Dos, eh, tenemos dos opciones que hacer. Primero, a veces los hemos dado nosotros, ¿sí? No sé si ustedes hayan estado en momentos de crisis de otra persona, pero a veces tratamos de dar consejos, de aliviarlos en medio de la situación y a veces lo que hacemos es como más embarrarla que de realmente haberlo pues haberlo pasado, sí, o haberlo sentido, o lo hacemos solo por hablar, como por decir algo en medio del momento, pero a veces podemos causar un poquito más de dolor o malestar. Por eso debemos de hablar o cuando nosotros tratemos de dar un consejo, tenemos que ser ¿qué? Muy cuidadosos, saber qué es lo que vamos a decir. No podemos aconsejar y mucho menos decir añadirle al consejo que le estamos dando como si fuera el mejor, como que no hay salida, ¿sí? A no ser que estemos dando un consejo que vaya de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Pero para eso es mejor estar, ¿qué? Conectados a las escrituras para poder realmente dar un consejo que ayude a la persona, ¿sí? Y después en el capítulo 5 vamos a ver de los capítulos 32 al 37 cómo aparece un personaje que se llama Eliú, que él realmente lo que hace es un monólogo, diré. O sea, que está hablando es como él mismo. Y es en este monólogo o este personaje, Eliú, vamos a ver que incluso es el más joven de todos los amigos de Job y que resalta y es el que le da como la introducción a lo que Yeshua quería decir, a lo que el Eterno le quería mostrar a lo largo de su cátedra, ¿sí? Y esto pues es para tener una perspectiva y él muestra una perspectiva totalmente diferente acerca del sufrimiento de Job, ¿sí? Él habla con lucidez, con entendimiento. Él es uno de los que realmente tiene un poquito más de conocimiento a nivel espiritual, por así decirlo. No se deja llevar por sus pensamientos, sino más por lo que conoce acerca del Eterno. Hagan de cuenta que Elijú cumplía un papel muy parecido al de Juan el Bautista. ¿Cuál era el papel de Juan el Bautista? Preparar el camino para
Yeshua, ¿cierto? Para que viniera aquel que nos iba a dar la interpretación correcta de las escrituras, que iba a salvar las vidas, que nos iba a sacar de ese lugar de pruebas, de ese desierto en el que estábamos, ¿cierto? Lo mismo estaba haciendo el hijo, estaba haciendo una introducción para preparar a qué, para preparar a ellos para escuchar la voz del Eterno y para que pudieran entender y comprender la respuesta de Dios, ¿sí? Acerca de todos estos cuestionamientos que se estaban dando. Y por último, en la última sección, en la sección 6, vamos a ver de los capítulos 38 al 42, cómo se da una respuesta divina al sufrimiento de Job. Aunque vamos a ver que realmente es que no le va a dar una respuesta divina, él no le responde directamente, sino que le muestra a través de ciertos aspectos de la vida, de ciertas cosas que está, le muestra realmente una respuesta. Y no se la muestra con cosas que tú conoces, sino se la muestra con cosas que a veces nosotros no podemos manejar. Ejemplo de ello es por lo menos una pregunta que le da o le dice en estos capítulos, y es que le dice, tú sabes quién es el que sostiene la división de los mares, quién es el que le dice a los mares hasta aquí llegas y no vas a sobrepasar el límite, tú sabes quién sostiene los cielos. Bueno, le hace una serie de preguntas donde realmente no le está contestando, no le está diciendo el por qué está pasando por esa situación, sino que le da el entender que de solo se puede confiar en él, porque si él hace todo eso, pues yo, ¿a quién más voy a recurrir si no? A él, al dador de la vida, al dador de todo. ¿Y por qué no le da una respuesta a su sufrimiento? O podríamos pasarlo a nosotros, ¿por qué no nos da una respuesta a nuestro sufrimiento, a cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando decimos, realmente no sé qué voy a hacer con esto? Pues, ¿por qué? Porque la respuesta que Dios te da y que quiere que tú entiendas es que la única que puedes hacer es poner tu confianza en Él, que sin importar si entiendas o no entiendas el proceso que estás viviendo, lo único que puedes hacer es confiar en Él y saber que, como vimos en el texto que se resume este libro, saber que sus pensamientos, saber que sus caminos son y están fuera de mi entendimiento, pero que me van a llegar a un lugar mejor. Me van a llevar realmente al lugar donde muy posiblemente quiero llegar, que es a tener la felicidad, a estar realmente delante del Eterno y poder convivir con Él por la eternidad, ¿cierto? Y a esto es a lo que nos toca. Por eso es que es eh, el, y esto lo podemos ver con un ejemplo muy práctico, ¿sí? Yo se lo pone con un ejemplo práctico que es muy entendible. Y esto es como cuando nosotros de padres o cuando nosotros éramos niños, aunque realmente no sé si ustedes se acuerden, que a la edad de 2 años nos llevaron a recibir inyecciones o nos tenían que llevar al dentista que nos sacaran un diente o que nos revisaran la boca y preciso nos pusieron esa fresita que suena tan bonita y que es tan cálida en nuestra boca, ¿cierto? Preciso lo llevaron y pues ¿qué hace el niño? Pataleta, no le gusta entrar porque ya entiende qué es lo que le van a hacer, ¿cierto? Y pues a quien le gusta que le estén allá apretujando con la fresa, pues no es fácil, ¿cierto? Y menos que le pongan una inyección. Hay niños que son muy valientes, pero hay otros que definitivamente salen corriendo, no les gustan las inyecciones, ¿cierto? Y pues es difícil uno entenderles o explicarles, venga, papito, te tienes que colocar eso porque o si no te puede dar una enfermedad, porque o si no va a ser peor las consecuencias, ¿cierto? Un pinchazo va a ser un momento, una pasada a la fresa y limpiarle bien la boca, pues va a ser un momento de rapidez. Pero ¿qué pasa si no se cuida? ¿Qué pasa si le sigue creciendo la caries y se le cabe todo el diente? Pues después va a ser
peor, ¿cierto? Pues explicarle eso a un niño de 2 años, ¿qué va a hacer? Va a ser fácil explicarle, va a ser fácil que él me entienda o que entienda el por qué lo toca llevarlo al médico. ¿Ustedes creen que va a ser fácil explicarle eso? Felipa, ¿tú qué crees? ¿Es fácil que nosotros podamos hacer eso o que el niño entienda eso? No, no es no, creo que no es fácil. ¿Cierto? No es fácil pues explicarle en palabras que ellos puedan entender, pues no, ¿cierto? Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Hay cosas que nosotros por más que tratemos de entenderlas, pues no las vamos a entender. Y por eso pues vamos a tener que pasar circunstancias o momentos difíciles en nuestras vidas sin importar porque no vamos a entender el por qué o por qué Dios nos está pasando por esto, pero vamos a saber que es por nuestro bien. Podemos descansar en Él y encontrar que la respuesta a esa pregunta es el por qué me está pasando, pues más bien mi respuesta debe ser que estoy confiando en Él, que todo esto me va a ayudar para bien, que cuando salga de esta situación, que ahorita no la entiendo, que ahorita veo todo gris, pero va a llegar el momento en que voy a salir de esta oscuridad y voy a encontrar esa luz que me va a indicar y que me va a mostrar realmente el por qué viví todo esto y voy a saber que todo es para mi bien, como hoy en día. Hoy en día ya de adultos podemos comprender el por qué tengo que ponerme una inyección a los 2 años, por qué tengo que ir al dentista, ¿cierto? Hoy en día sí comprendo y le puedo dar ya toda la lógica, ¿cierto? Y uno dice, ay, pues tampoco, ¿para qué le di la pataleta? Si vea que era para mi bien, ¿cierto? Pero, pues lastimosamente, todo lo vamos entendiendo a diferentes edades. No es lo mismo colocar a un niño de 1 año y decir, venga, aprenda a hacer las vocales cuando ni siquiera sabe hablar, ¿sí? O decirle al niño, venga, léame, a un niño de 1 año, venga, léame este libro, ¿sí? Si todavía ni siquiera sabe decir mamá y papá, ¿sí? Es difícil. Por eso es que tenemos que, todo es un proceso y todo lo vamos entendiendo según al nivel de madurez que vamos teniendo. ¿Y cómo vamos consiguiendo ese nivel de madurez? Pues a través de las escrituras, a través de la confianza en Dios y a través del pasar pruebas. Así no nos guste, pero pues eso es el crecimiento de nuestras vidas. Nosotros cómo aprendimos a montar cicla, nosotros cómo aprendimos a leer, cómo aprendimos a todo esto, pues a través de pruebas, a través de retos, a través de evaluaciones a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y con esto sería como el bosquejo y la introducción del tema. No sé si hasta acá tengan dudas o tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Por mí bien, Juliet. Sí, por mí también. Vale, listo. Bueno, antes de continuar, Juanita, bienvenida. Bueno, Gracias, muchas gracias. Un saludo para todos. vale. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta primera sección donde vamos a empezar a ver esa pelea entre Job y Satanás. Realmente, ¿quién va a ganar? Si Satanás va a tener la razón o realmente Job o nosotros podemos vencer esa razón que tiene Satanás en cuanto a nosotros. Y vamos a leerlo, ¿sí? Para esto vamos a leer pues el capítulo 1 de Job. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que nos dice en el verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínate, este hombre cumplía 4 razones importantes o 4 cosas que el Eterno resalta acá. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas que realmente todos nosotros deberíamos tener. Apartado del mal es decir que aborrece la maldad, temeroso de Dios es que trata de obedecerlo, cumplir la palabra y por eso también tiene que ver con aborrecer el mal, que es recto, es que anda de acuerdo a la voluntad del Eterno y pues eso lo hace que un hombre perfecto, ¿no?
Entonces, mira, y todo esto que Dios dice realmente es que es algo que nosotros deberíamos de tener. ¿Y a quién de ustedes no le gustaría que Dios dijera, mira, es que Yana es una mujer perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal? O que lo diga de cada uno de ustedes, de Patti, de Felipe, María Elena, de Nasli, de Isa o de Juanita, que a cada uno de ustedes se puedan identificar con este texto y diga, uy, ojalá Dios dijera esto de mí, ¿cierto? ¿Cuántos de los otros no nos gustaría que Dios dijera eso, ¿cierto? Sería realmente impactante, impresionante que Dios lo dijera y pues para eso tenemos que seguir estudiando y seguir aprendiendo del Eterno, pues para llegar a estar cumpliendo pues estos 4 ítems que toca el Eterno en cuanto a Job. Y sigue en el verso 2. Y le nacieron 7 hijas y 3 hijos, es decir, que era ¿qué? Fructífero, era bendecido. Y sigue diciendo en el verso 3, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Podríamos decirle que hoy era un billonario, uno de esos que puede gastar platas por montón y nunca se le acaba. Para esa época él era así. Era el más millonario, el que tenía, mejor dicho, de todo, ¿sí? Por eso es que podemos decir que Dios no está en contra del dinero, está en contra de cómo nosotros lo administremos y en dónde estemos poniendo nuestra mirada. Y sigue diciendo en el verso 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Imagínate, o sea, se levantaba cada día y hacía sacrificios por el número de ellos, eran 10. Imagínate haciendo 10 sacrificios, haciendo esto todos los días, y acá lo sigue diciendo, ¿sí? Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera, ¿hacía qué? Todos los días. Acá les puedo preguntar a los que son padres acá, o pues tenemos que tenerlo presente aquellos que no tengamos hijos todavía. ¿Qué harías tú o qué haces tú por tus hijos? ¿Realmente te levantas temprano y te pones a orar por ellos? ¿Realmente estás intercediendo por ello? Imagínate lo que era hacer eso de sacrificio todos los días, que no era un sacrificio, eran 10 sacrificios que hacía cada día. Y eso no era cualquier sacrificio, eso era, tenía su proceso. Tenía que coger primero, degollarlo, sacarle toda su sangre, prepararlo, partirlo en pedazos, pues para que cupiera en el altar, ¿cierto? Y ahí sí, quemarlo. Recordemos que el holocausto se quema a totalidad. Y lo mismo así con los demás, ¿cuánto tiempo no le tardaría? ¿Cuánto tiempo no duraría haciendo todo este proceso solo para sus hijos, ¿cierto? Imagínate que en este caso pues son 10 lo que toca hacer. Y a veces nosotros no le dedicamos ni 5 minutos al estudio o ni 5 minutos a orar por ellos. Acá es donde nosotros tenemos que poner realmente dónde está la importancia, donde nosotros tenemos que estar mirando al Eterno y estarle rogando a Dios para que Él los cuide, para que Él los proteja, para que Él los guíe, para que Él sea el que gobierne sus vidas y que cumpla su propósito en cada uno de nuestros hijos, ¿sí? Sea de aquellos que ya lo tienen y que están allí o de aquellos que no los tenemos, para que Dios nos prepare para, pues, para poderlos guiar, y no solo eso, sino que también desde ya Él empiece a guardarlos y cuidarlos, que para cuando ya vengan podamos estar confiados de que Dios va a hacer su obra, ¿sí?
Por eso es que acá tenemos que tener en cuenta y a qué horas te levantas tú, realmente intercedes por tu hijo, pues vemos esto que él les hacía fuera de eso, les hacía banquete todo el día, no solo se levantaba temprano a buscar de Dios y a orar por ellos, sino que también, ¿qué hacía? Le hacía banquetes todos los días, les dedicaba tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? Sean mayores, sea ya viejitos, ¿sí? O sea ya que sean todavía niños. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas? Te sientas con él y hablas, conoces tus gustos, sabes qué color le gusta, qué comida no le gusta, sabes cómo le fue en el trabajo, en el colegio, sabes qué pasó con ellos, ¿de realmente te dedicas tiempo a hablar con ellos? O nosotros como hijos, aquellos que no tienen todavía hijos, pues lo podemos hacer con nuestros padres, le dedicamos tiempo, le sacamos tiempo a ellos, pues acá es donde realmente nos confronta si realmente pues hacemos y sacamos tiempo para algo que nosotros le decimos que es valioso para nuestras vidas, pero a veces lo dejamos a un lado por completo. Y sigue en el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios. Acá ya se da la escena, esa escena principal. Y dice, entre los cuales vino también, ¿qué? Satanás. Y acá podemos recordar lo que vimos en Génesis, recordar que Satanás es ¿qué? Un siervo de Dios, ¿sí? Un simple empleado de Dios, por así decirlo, en términos coloquiales que nosotros lo podamos entender. Él es un siervo, un esclavo de Dios. Va a tener que hacer lo que Dios le pida y va a tener que cumplir hasta donde Dios le pida, ¿sí? Y dice y sigue diciendo en el verso 7. Y dijo Satanás al Eterno, perdón, al revés, y dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Le está diciendo, venga, ¿tú qué estás haciendo? Igual que como todo papá le pregunta a sus hijos, venga, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Sí? ¿Viene al colegio? ¿Cómo le fue? Empieza el interrogatorio, ¿cierto? Así fue mismo Dios con Satanás, pues con su siervo, ¿sí? Le está pidiendo cuentas, venga, ¿sí hizo lo que te pedí o no? ¿Sí? ¿Y qué respondió Satanás? Dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Estaba dando las vueltas, estaba dando mi ronda a ver qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Más o menos él le contesta y sigue diciendo en el verso 8. Y el Eterno dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mar? Imagínese, o sea, no le dijo, venga, vea, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has visto que realmente está? ¿Quién fue el que preguntó y quién fue el que puso a Job encima de la mesa como bandeja de plata? El Eterno. Imagínate que Dios esté teniendo ahorita una conferencia, por así decirlo, una reunión con sus ángeles y preciso esté ahí Satanás y hable de ti y esté diciendo, ya, ¿no has visto a tal persona? ¿No has visto a Patty? ¿No has visto a Felipa? ¿No has visto a Nasli? ¿No has visto a Juanita? Y los ponga así y se los ponga al adversario para que los pruebe, para que te toquen en cierta área de nuestras vidas. Imagínate, ¿no? Daría como un poquito de miedo, ¿cierto? Un poquito de susto. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este libro realmente, aunque sea mal interpretado, sea tergiversado, incluso han caído y han fomentado cosas que no son acerca de este libro, ¿sí? Y vemos acá que nosotros, tanto Satanás como nosotros, vamos a llegar el momento de rendirle cuentas a Dios, de decirle, mire, esto fue lo que hice, esto fue lo que tú me dijiste, esto lo hice, esto no lo hice, ¿sí? Todo eso vamos a tener que rendirle cuentas. Y este es algo que nosotros debemos de pensar, qué tal si Dios en alguna situación de nuestras vidas, en algún momento que tuvimos cierto problema en nuestras vidas,
¿No sería que Dios estaba haciendo una reunión como esta y nos estaba poniendo a prueba para realmente saber si estábamos dependiendo de Él o estábamos poniendo nuestra mirada en otro aspecto? Pues ahí es donde debemos de mirar, porque siempre a nivel de la teología cristiana y católica, ¿qué dicen? No, que Satanás es el enemigo de Dios, Satanás es el maligno, Satanás es el rey del infierno, ese mejor dicho vino a matar, a destruir cuanto él quiere. Pues sí, viene a hacer todo eso, pero si tiene la autorización de Dios. Si no la tiene, no puede hacer nada. Si él no tiene la autorización de Dios de quitarte la vida, él no te la puede hacer. Si él no tiene la autorización de tocarte, así sea un pelito, él no lo puede hacer, ¿sí? Y esto es algo que podemos confiar de que Dios está bajo el control de todo. Que cuando nos toque y cuando llegue pruebas difíciles en nuestras vidas, es de tomarnos mucho más de la mano del Eterno para poder pasar la prueba y para poder saber que nuestra confianza no está en nuestro físico, no está en nuestra salud, no está en los bienes materiales, sino está puesta en el Eterno. Y que realmente, ¿cómo sabemos si realmente estamos poniendo nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza, todo lo que somos en Dios? Pues a través de las pruebas. No hay otro medio con que nosotros podamos evaluarnos. Lo mismo que pasa en el colegio, cuando nosotros estudiamos o incluso en el trabajo. ¿Cómo nos evalúan? A través de pruebas, incluso a veces nos prueban si nosotros que es mirarlo, ¿cierto? Nos están echando el ojo por allá desde un lugar y dicen, venga, esta sí está, o incluso tienen a los propios clientes o aquellos con que trabajan y te hacen una evaluación a ti profunda, ¿cierto? Para saber si realmente estás cumpliendo o no. Lo mismo pasa en el colegio. ¿Cuántas evaluaciones, cuántos momentos de pruebas no te hicieron para probar realmente el conocimiento hasta el punto de llegar como bachiller, si hiciste una carrera profesional hasta la carrera de profesional? ¿Cuántas evaluaciones, incluso desde que entraste al colegio, sea en grado cero, transición, primero, bueno, el grado que tú hayas empezado o dependiendo de tu país, del grado que hayas empezado, cuántas evaluaciones a lo largo de tu vida no te han hecho? Muchísimas, ¿cierto? Incluso hasta en las empresas, incluso cuando tú trabajas en servicio al cliente, ¿cuántas evaluaciones no te hacen, cierto? Porque para esas evaluaciones muchas veces sí aceptamos y hasta queremos que nos evalúen, porque con Dios a veces sentimos como el rechazo y sentimos como que, uy, no, tantas pruebas, no, por favor, porque es que, uy, ¿sí? Y esto lo vimos con el libro de Génesis. Recordemos que el que es el adversario es aquel que viene a mostrar que nuestras debilidades, aquello en lo que realmente todavía no estamos bien. Por eso la importancia de tener este adversario, porque realmente nos muestra nuestras debilidades. Por eso este concepto de que Satanás realmente es enemigo de Dios, pues realmente es un concepto que no es de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Porque de acuerdo a las escrituras, cuando habla de Satanás, incluso mucho más acá en este texto, pues, ¿qué nos dice? ¿Qué está haciendo? Venga, lo que él quiere, lo que él se le ocurre hacer, pues no, realmente él está haciendo lo que Dios le está mandando. Y esto lo podemos hacer y lo podemos ver en esta historia de Job, cómo es que realmente él está haciendo las cosas, ¿sí? Y esta doctrina también que se ha levantado de echar fuera demonios, de exorcizar a la gente, también podríamos decir que va un poquito en contra de las escrituras. ¿Por qué? Porque el único que puede sacarlo, el único que puede echarlo, ¿quién es? Dios. Que nosotros podamos tener la autoridad, bueno, no sabría decirles a ustedes que Yeshua nos dijo, ustedes pueden hacer esto y muchas otras cosas, sí,
pero si andamos bajo ¿qué? Bajo su nombre. El andar bajo su nombre es andar bajo sus enseñanzas al pie de la letra, ser de los que caminan como él caminó, ser de los que hacen todo lo que Yeshua hace. Y realmente nosotros hemos sido esos discípulos tan juiciosos, tan determinados en cumplir todo lo que él enseñó. Pues yo por eso podría decirles que por mi parte, el echar a Satanás, pues yo veo que no soy quien. ¿Y quién mejor nosotros para poner que sea Dios el que le ponga un freno, ¿sí? Incluso si un ángel, como lo fue, no me acuerdo cuál ángel fue, no me acuerdo el nombre del ángel, pero hubo un ángel que tiene un rango superior, es un rango muy fuerte. ¿Y qué dice? No, pues él ni siquiera se pone a pelear con Satanás, sino le dice, ¿qué? Apartado de mí o apártate. ¿Sí? ¿Y a quién le pone? Le dice que Dios te aparte, que Dios te reprenda, ¿sí? Entonces, imagínate, si él no lo hizo siendo un ángel poderoso que tiene armas para pelear, pues imagínate que nosotros, para pelear con Satanás, nosotros solo es decir, Satanás, que Dios te aparte, quítate aquí, acá está Dios conmigo, ¿sí? Eso es lo único que podemos decir y poner a Dios realmente como allí enfrente que nos pueda cuidar, ¿cierto? Y por eso podemos ver que casi todos los planes del Satanás pues son de mentiras, son de engaños, son de cosas que va a tratar de cumplir sus propósitos de la peor manera posible, ¿sí? Gracias, Jana. Ella ya nos colocó el texto donde realmente está esto del ángel y es el ángel Miguel, ¿sí? Que dice en Judas 1:9, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente dijo que el Señor te reprenda. Imagínate, si eso si eso no lo hizo un ángel, pues es mejor decir eso mismo, nosotros que el Señor le reprenda, pero tampoco lo tomemos como un amuleto de que cada vez que hablemos de Satanás vamos a decir, ay, que el Señor te reprenda, pues no, ¿cierto? Es de realmente que sea cuando sea necesario, cuando veamos que realmente estamos en una situación, cuando veamos que realmente es el enemigo que nos está atacando, pues que decirle que el Señor te reprenda y confiar plenamente que el Eterno es el que va a hacer la obra, ¿sí? Que Él va a cumplir con su propósito. Y la escritura enseña en Isaías 45:5 lo siguiente: yo soy el Eterno y ninguno más hay, nadie más hay como el Eterno. Y dice, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo el Eterno, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago paz y creo la adversidad. Yo el Eterno soy el que hago todo esto. Entonces, ¿qué podemos confirmar acá? Que el Eterno está en control incluso de la adversidad, está en control del adversario, está en control de todos estos ángeles caídos que vienen y que quieren acabar con nosotros, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos comprender que Dios creó el mal, que Dios creó la adversidad. Aunque nos cueste creerlo, aunque digamos, uy, ¿será que sí? Pero realmente sí lo hizo, ¿sí? Y por eso cuando estudiamos Génesis, pues, ¿qué nos dice? Cuando apareció esta serpiente que era astuta, que conocía pues cómo engaña y cómo empieza a hacer que el hombre pierda su mirada en Dios, pues la engaña haciéndole preguntas al revés, es decir, poniéndole un poquito de verdad, pero poniéndole una mentira mayor. Y esto lo podemos ver, ¿sí? En el Edén, cuando la serpiente estaba allí. Y realmente nosotros podríamos decir, ay, pero ¿por qué la serpiente estaba allí?
¿Por qué creó esta serpiente que es engañadora, que es malévola? ¿Para qué la creó? Pues simplemente no lo hubiera creado y ya nos hubiera librado de ese tormento, ¿cierto? Por así decirlo. Pero vamos a ver que Dios no lo hizo. Lo hizo para que Dios creó el mal con un propósito. ¿Para qué? Para mejorarnos a nosotros como personas, para también para que nosotros pudiéramos decidir por nuestra propia voluntad si lo seguimos o no lo seguimos, porque si él realmente hubiera querido una creación que lo obedeciera y que estuviera con él sin importar las circunstancias, pues para eso hubiera creado robots, ¿cierto? Igual que nosotros. Ay, tenemos una nevera, esta cumple las funciones que yo quiero, yo le digo, enfríame la comida, me la enfría, ¿cierto? Esa es su responsabilidad. Para eso se diseñó, ¿cierto? Pues si él quería, si Dios quería realmente que tener a un grupo de personas que lo siguiera, que lo adorara, que lo buscara, pues para eso hubiera hecho robot, gente que no tuvieran raciocinio y no tuviera voluntad propia, ¿cierto? Y con eso pues hubiera quitado muchas canas en la cabeza que nosotros realmente le generamos. Pero vemos que lo que Dios quiso no fue crear un pueblo que lo siguiera porque sí, sino que realmente lo siguiera por voluntad, porque vio en él realmente la única solución para salir, para mejorar, para avanzar y no quedarte en estado de maldad o en estado de impureza, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos el adversario, necesitamos una oposición, una advertencia, una resistencia que nos ayude a mejorar. Y esto lo podemos ver muy fácil con un ejemplo, ¿sí? Hagan de cuenta, ustedes tienen un hijo que le gusta mucho el fútbol o el tenis, bueno, cualquier deporte que ustedes conozcan muy bien, ¿sí? Y pues ustedes lo ponen, lo llevan al colegio, el niño ya sobrepasó a todos los que estaban ahí, lo siguen dejando. Sigue creciendo en edad, en estatura, pero lo siguen dejando con los mismos niños, con las mismas cosas y siempre ganas y es el más superior. Pero ¿qué pasa si no lo sacan de ahí, si no lo llevan a otro entorno donde la calidad del equipo sea mucho más fuerte? Y lo dejan ahí en ese sitio donde todos están con las características básicas y ninguno avanza debido a que ya se conformaron con ese lugar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si lo sacas de su comodidad y lo metes en un grupo donde ya hay competidores, donde ya aquel que si es futbolista, pues tiene alguien que va a ser su rival y le quiere quitar el puesto o juega mucho mejor que él y él al ver esto pues empieza a tratar de mejorar, al tratar de crecer? Es lo mismo que nosotros en nuestra vida cristiana. Si nosotros no tuviéramos, o en nuestra vida espiritual, si nosotros no tuviéramos al adversario, ¿cómo sabríamos si estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo sabríamos si estamos confiando en el Eterno? ¿Cómo sabíamos y entenderíamos lo que nos dice el Eterno a través de su palabra? Que con amor eterno nos amó a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de nuestra dureza de corazón. ¿Sí? Imagínate, pues ahí sí podemos entender el porqué de una... de un adversario, una resistencia que necesitamos para hacernos ¿qué? Más fuertes, no solo a nivel físico, mental, psicológico, espiritual, sino en todas las áreas de nuestras vidas, ¿cierto? Por eso, si tú no tienes algo que te empuje, si tú no tienes algo que te saque de tu confort, pues realmente pues no te vas a fortalecer y no vas a salir y vas a seguir estando débil, ¿sí? Entonces, por eso es que necesitamos tener adversidades a nivel de todas las áreas. ¿Y cuáles son las personas que tienen, digamos, o son más débiles de carácter? Ustedes me pueden preguntar o pueden decirme, ¿sí? ¿Ustedes cuáles creen que son aquellas personas que son más débiles de carácter?
¿O cómo se fortalecería una persona de débil carácter? Yo creo que se fortalecerían si llegaran a conocer la palabra, porque la palabra cambia. Gracias, Yana. Juanita. Sí, pues de acuerdo a lo que tú nos has también pues mostrado, una manera de fortalecer el carácter es a través de las dificultades. Nosotros, en la medida que vamos enfrentándonos a circunstancias difíciles, vamos desarrollando herramientas que nos ayudan a afrontar ese tipo de cosas y eso poco a poco también moldea nuestro carácter. Ujú, exactamente, sí. Es de la mejor manera. ¿Cómo somos y cómo empezamos a ser más pacientes, más compasivas? Pues son las personas más probadas. Si ustedes se pueden mirar, hagan la comparación. Dos chicos de 18 años, ¿sí? Que ustedes puedan ver, al uno en su vida la ha tenido todo, sus papás siempre han estado, les han dado de todo, no ha tenido carencias, digamos, a lo largo de sus 18 años. Y pues ustedes pónganse a mirar cómo es su carácter. Y por otro lado, el otro muchacho de 18 años creció con una, digamos, con solo su mamá, tuvo casi siempre, estuvo, como dicen por ahí, andando con rasguños, no tuvo siempre lo necesario, siempre vio las dificultades y ha querido avanzar. E incluso desde chiquito le tocó también ayudar en la casa, no solo quedarse estudiando, no solo saber que podía jugar, levantarse, sino que incluso para ver televisión le tocaba ver a un vecino. Bueno, pasó dificultades diversas. ¿Y ustedes qué creen? ¿Quién es más maduro? ¿El chico que pasó dificultades o el chico que estuvo súper bien en su casa? Felipa, ¿tú qué crees? El chico que pasó dificultades, eh, de eso estoy 100% segura porque pues inclusive yo he pasado en mi vida por muchas pruebas y pues ahorita realmente estoy recordando y reflexionando por todo este gran estudio, la mera verdad, y estoy eh, muy impresionada de comprender muchas cosas que pues antes realmente no las entendía. Ujú. Y pues eso. Vale, gracias Felipa. Y sí, realmente las pruebas nos ayudan a mejorar. Y si nosotros miramos, a veces preferimos andar con una persona que ya esté madura, que conozca, que a pesar de lo que haya vivido, pero sabemos que es una persona responsable, que va a cumplir porque ya pasó por diferentes circunstancias, a incluso a tratar de estar con una persona y si la aceptamos, pues va a ser hasta cierto límite debido a que no tiene realmente su madurez total, ¿sí? Y esto de por sí nos pasa mucho más a las mujeres cuando buscamos esposo, casi siempre queremos que sea maduro, ¿cierto? Ya si lo escogemos muy jovencito, tiene que ser pues por lo menos maduro para que pueda cumplir por lo menos o esté a nivel de nosotros en cuanto a la madurez, porque o si no van a haber muchos roces y muchos malos entendidos a lo largo de la relación, ¿sí? No sé si ustedes se han puesto a meditar también en eso. Y esto es algo que nos ayuda también a entender que incluso para ser los mejores profesionales tenemos que pasar por dificultades, tenemos que pasar por momentos difíciles. Por lo menos alguien que trabaje con servicio al cliente, ¿cuánta paciencia no le toca hacer? ¿Cuántas respuestas y cómo le toca controlar su mal genio, controlar sus emociones para no caer y no responderle mal al cliente? ¿Sí? Eso nos ayudan a que
a mejorar y a madurar. Entonces, si lo vemos en todas las áreas de nuestras vidas, las pruebas son las que nos ayudan a mejorar. Lo mismo pasa a nivel espiritual, que a veces las vemos como peores, como que son los peores de nuestras vidas, porque sí tocan aspectos realmente importantes. Una prueba de eso es perder un ser querido, tener una enfermedad terminal o tener una enfermedad que es muy dolorosa, pues realmente no es nada fácil de llevar, ¿cierto? Y no es comparable con las situaciones o con los pruebas que tengamos a lo largo de incluso nuestras pruebas académicas o todo eso, pues no, porque no nos afecta nuestra salud, pero vivir situaciones así nos cambia toda la perspectiva, porque ahí sí nos toca aspectos donde somos más débiles, donde a veces no nos quieren a veces no queremos que nos toquen, ¿cierto? Y pues allí es donde empezamos a ver realmente de qué calibre somos, ¿sí? Si realmente voy a responder como el Eterno quiere, de la mejor manera, tratar de pasar por ese momento, humillarme, tratar de decirle a Dios mío, ayúdame. ¿A quién voy a recurrir primero? ¿A Dios o a los doctores? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a pedirle primero dirección a Dios o voy a donde voy? ¿Dónde estaría mi mirada? ¿Puesta en que los doctores me sanen o puesta en que Dios va a hacer su voluntad? ¿Sí? Todo esto nos lleva a la misma conclusión. ¿En dónde está puesta tu confianza desde pruebas tan chiquitas como conseguir un esposo, como conseguir trabajo, como cambiar de bicicleta, como cambiar de carro, que son cosas que pues trascienden, pero pues a veces no causan tanto impacto en nuestras vidas, ¿sí? Y que a veces muy posiblemente podemos remediar, ¿sí? Por lo menos el cambiar un carro, bueno, este no me gustó, hoy lo vendo y compro otro, ¿sí? Pero pues por lo menos el de conseguir esposo, pues sí, ya es un poquito más de tema complicado, mucho más complicado perder un familiar o incluso tener una enfermedad que realmente no sea tan favorable, ¿cierto? Pero todas estas nos llevan a lo mismo. ¿En dónde está tu confianza? ¿Dónde estás puesta? ¿Dónde vas a mirar? ¿Realmente vas a actuar de acuerdo a lo que Dios te está pidiendo? ¿Vas a ser esforzada? ¿Vas a ser compasiva sin importar lo que estés viviendo? ¿Vas a ser paciente sin importar lo que estés viviendo? ¿Vas a amar? ¿Vas a mostrar el amor o te vas a ir en contra de Dios? Mucha gente que pierde un ser familiar y le echa la culpa a Dios. Hay mucha gente que le da una enfermedad y le echan la culpa a Dios. Hay mucha gente que pierde su trabajo, le echa la culpa a Dios. Hay mucha gente que le robaron el carro y le echan la culpa a Dios. Hay mucha gente y muchos de nosotros incluso lo hemos dicho, le echamos la culpa a Dios por la pobreza, le echamos la culpa a Dios por el deterioro a nivel ecológico, ¿sí? Cuando realmente de quién es la culpa de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, imagínate, y acá pues realmente, ¿quién es el que toma la iniciativa de probar a Job? ¿Quién? ¿Satanás o Dios? María Elena, ¿tú qué me puedes decir? ¿Quién toma la iniciativa, Satanás o Dios? El Dios. Exactamente, gracias. Sí, señorita, Dios. Dios es el que toma la iniciativa de poner a prueba a Job. Dios es el que le dice, mira, acá está Job, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué se le ocurrió. Y pues vemos que a Satanás realmente no es el que se le ocurre, venga, voy a tocar a esta persona, voy a hacer esto. No, porque pues puede ser que sea despistado, o puede que sepa hasta qué punto puede hacer las cosas y esperas que Dios le esté mandando las cosas. Y vamos a ver qué es lo que nos sigue contando al estar ellos allí presentes. Dice en el verso 8, y el Eterno dijo a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y acá es, preocúpate, y acá es que realmente tenemos que preocuparnos si realmente nos tenemos o queremos consagrar a Dios. ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Porque vamos a pasar por pruebas, porque no va a ser fácil. Acá yo no les voy a decir algo que vaya en contra de las escrituras, y es que está esta doctrina de que, ay, si tú te acercas a Dios, te va a ir de bendición, todo te va a salir de color de rosas, no te vas a enfermar, no vas a pasar por pobreza, no vas a sufrir dificultades a lo largo de tu vida. Realmente les puedo decir, eso es mentira. ¿Por qué? Porque lo podemos probar acá, lo podemos ver acá, y a lo largo de las escrituras, ahorita que veamos los profetas, que veamos los evangelios, que veamos las cartas de Pablo, vamos a ver que todos pasaron dificultades, que todos pasaron adversidades, no solo adversidades por las propias vidas, por todo el entorno que estaban viviendo, por cosas que se salen del control, ¿sí? Es decir, por enfermedades, por perder personas, por perder trabajos, por esas situaciones que realmente no tienen que ver mucho con las cosas de Dios. Pero hay otras que pruebas que sí van a venir. ¿Por qué? Por servir al Eterno, por querer estar al lado del Eterno. Entonces ahí es cuando nos debemos de preocupar. Y por eso el tomar esta razón, el tomar este camino de seguir a Dios realmente es para valientes, no es para cobardes, ¿sí? Acá es donde realmente podemos realmente entender esa frase, que el seguir a Cristo, que el seguir al Eterno es para valientes, mas no para cobardes, ¿sí? No sé si ustedes hayan escuchado esa frase, y anteriormente pues uno la decía por decirla, pero ahorita realmente sí se entiende el por qué cuando tú te quieres consagrar a Dios es cuando empiezan a venir los problemas. No sé si ustedes se han dado cuenta que desde que ustedes empezaron a buscar más de Dios, a entender más de las escrituras, ahí sí gente te empezó a rechazar, ahí sí gente ya te empezó a hacer como el quite, ¿sí? Ahí sí te empezaron a venir problemas, circunstancias. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere probar si realmente esta determinación que tú quieres hacer de seguir a Dios realmente es verdad o es mentira, ¿sí? Pero ¿quién se la quiere probar? ¿Te la quiere probar para Él? No. Quiere demostrarte a ti si realmente tú si estás dispuesto a pasar o a vivir las pruebas para llegar a donde Él está, ¿sí? Y igual por eso debemos de preocuparnos, es decir, prepárate porque este camino no es fácil, por eso dice que el camino hacia Cristo, hacia la eternidad es estrecho, sus veredas son difíciles, no cualquiera las pasa, la pasan los valientes y son aquellos que están tomados de la mano del Eterno, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener. Entonces, esto es algo que podemos ver cuando tú estabas bajo las garras del enemigo, por así decirlo, cuando tú no te preocupabas por seguir las cosas de Dios, cuando estabas en tus farras, en tus fiestas, cuando estabas gozándote, cuando estabas en medio del mundo, todo te salía bien, había dinero para ir a tomar, había dinero para estar en otro lado, había, incluso no te faltaba dinero en la casa y tenías para todo. Sí, pero ¿qué pasa ahorita que te estás consagrando? ¿Qué pasa ahorita que quieres estar con el Eterno? ¿Sí? Vas a ser el centro de atracción, vas a colocar en el radar de Satanás. Uy, esta persona se me quiere ir. Uy, no, no la puedo dejar. Uy, le voy a poner pruebas para que no se me salga de mi guacal, por así decirlo, ¿sí? Eso, por eso es que te va a venir pruebas, por eso es que vas a ser odiado al igual que Job. ¿Sí? Por eso es que esto que a ti te dicen y cuando alguien te venga a decir y te diga, ay, es que el evangelio
de Dios esto es lo más bonito, esto, uy, nada nos pasa y sí, es verdad, es bonito, es realmente vivir una vida, saber que estamos confiados en Él, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de lo que estemos viviendo, vamos a estar y si tenemos confianza en Dios, vamos a obtener una paz que sobrepasa todo entendimiento, vamos a tener una paciencia incluso en medio de dificultades donde vamos a poder razonar y vamos a poder pensar o Dios nos va a dirigir para dar el paso correcto, ¿sí? Pero también podríamos decir que no son tan agradables debido a los procesos que vamos a tener que pasar, porque nosotros vamos a tener que ser tratados igual que el oro, ¿sí? Les recomiendo que ustedes miren cuál es el proceso para sacar el oro puro, ¿sí? Para sacar y que realmente pueda convertirse a lo que hoy podemos conocer como oro, como un granito de oro y poderlo vender y poderlo comercializar, ¿sí? ¿Qué proceso se lleva? Y vamos a ver que es un proceso que es pasado por el fuego, ¿sí? Que es pasado por candela, que es pasado por pruebas, por dificultades hasta sacar realmente el valor que corresponde y eso mismo también va a pasar en nuestras vidas. Pero tengamos la plena seguridad de que si tú estás con Dios, de que si tú te aferras a Dios, Él va a hacer que esto que estás viviendo no sea un tormento, no sea algo que tú no puedas pasar, va a ser algo que te va a enseñar a ser más fuerte, que te va a mostrar que si estás con Él vas a hacer todo. Incluso vas a ver gente que está pasando por tu misma situación, pero que no conoce a Dios y vas a ver la diferencia entre lo que tú estás viendo, lo que tú estás pasando, que estás viendo casi la misma circunstancia de esa persona, pero realmente te ha ido de lo mejor. ¿Por qué? Porque estás con el Eterno, porque caminas con Él. Por eso estas pruebas y todo esto que te vengan va a ser que para mirar si realmente tu corazón está con el Eterno. Si tu voluntad, cuando hablamos de corazón a nivel hebreo, estamos hablando de tu pensamiento, de tu voluntad, de tu determinación en cuanto a seguir al Eterno, ¿sí? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Hacia dónde quiere ir tu voluntad? ¿Realmente estás totalmente decidido que sin importar las circunstancias vas a seguir a Dios? ¿O estás poniendo tu mirada en otra cosa? ¿Sí? Ahí es donde realmente por eso las pruebas. Y eso es lo mismo que pasó a todo el pueblo de Israel en medio del desierto, porque duraron 40 años en medio del desierto, y esto lo dice Deuteronomio 8:2, sí, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto, recordemos que a nivel bíblico, el desierto son las pruebas, son las circunstancias difíciles que estés viviendo o que vayas a vivir o que hayas vivido, ¿sí? Porque mientras que estemos en esta vida, mientras que estemos en este cuerpo y mientras que no venga Jesús, Yeshua, nuestro Salvador, pues vamos a seguir viviendo prueba tras prueba. Entonces, todas esas, ¿para qué son? Para mirar si realmente yo voy a ser fiel en guardar sus mandamientos, si realmente a pesar de que mi esposo me dé la espalda y se quiera ir, yo voy a seguir confiando, sin importar que si me quedé sin trabajo y no tengo para comer mañana, voy a seguir confiando en Dios, que sin importar que se me murió un familiar, pueda seguir confiando en Dios, que sin importar las pruebas que esté viviendo, voy a confiar en Dios, ¿sí? A ese punto debemos de llegar, que no es fácil, no les puedo decir es fácil, no le puedo decir es sencillo, no le puedo decir porque cada uno tenemos nuestro proceso diferente, como lo he dicho, no sé si en esta clase o en varias, cada proceso para cada persona es diferente, se los voy a poner así en este punto de vista. Para una persona, una mujer que fue violada, puede que sea difícil
¿sí? Pero el que su marido le sea infiel, lo puede perdonar más fácil la infidelidad de su marido que ser violada. Pero por lo menos si ponemos a otra mujer, a la otra mujer le es más difícil pasar el proceso de la infidelidad del esposo que realmente lo de la violación. Lo de la violación pudo haber sido lo de menos que la infidelidad del esposo. Cada uno de nosotros ve las dificultades de diferentes maneras, por eso yo no les puedo decir a ustedes, miren, este vas a sufrir más que en esta, no, porque todos tenemos diferentes puntos de vista y todos pasamos un proceso totalmente diferente a la otra persona. Cada uno tenemos algo que nos duele más, que nos toca más el corazón que otras áreas, ¿sí? Que el Eterno nos va preparando en cada una de las áreas, sí, lo va haciendo. Y lo va haciendo a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vayamos creyendo en las escrituras. Pero lo importante que debemos de tener, y que esto sí es algo que todos ustedes deben de tener muy presente en sus cabecitas, y es que nada se ha salido del control de Dios. Dios es supremo y todo esto tiene todo bajo control porque te quiere llevar a un lugar mejor. A esos pensamientos te quiere llevar, a ese pensamiento, a ese plan que tiene para ti, ¿sí? Ahí te quiere llevar. Entonces, no te preocupes por lo que estás viviendo, trata de vivirlo con él. Si es posible, ve y llórale a él, ve y dile las cosas que estás pasando, pero no te apartes de él, ¿sí? No te apartes de él. Es lo principal que debemos de tener, ¿vale? Y por eso no es... esto es algo muy importante, sí, y a pesar de todo, saber que sin importar lo que estemos viviendo, Dios es el que hace todo. ¿Y para qué quiere Dios todo esto? ¿Para qué quiere probarnos? A veces es porque tenemos ese gusanito del orgullo, porque a veces... queremos consagrarnos o queremos seguir a Dios solo por los beneficios. Ay, es que si estoy con Dios, Dios me va a bendecir y voy a ser prosperado. Ay, es que si estoy con Dios y me pongo a enseñar su palabra, uy, es que voy a ganar platica. Uy, o es que voy a poder juzgar a los demás. Uy, voy a poder hacerme la fama, ¿sí? Por eso son las pruebas, para mirar si realmente vas a estar con él o no, para saber si eres cizaña o eres trigo, si eres apto o no eres apto, ¿sí? Para eso son las pruebas, para saber dónde estamos mirando, dónde está tu corazón, ¿sí? Y cada vez que tú obedeces, a pesar de que no entiendas, a pesar de que no conozcas muy bien, vas a ver si es verdad y vas a comprender que realmente Dios va a estar allí contigo y te va a ayudar, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que mirar si realmente queremos ir con Dios a servirle y consagrarnos sinceramente, o si le estamos estando con él solo por seguir la corriente o solo por querer tratar de obtener un beneficio propio, ¿sí? Yo creo que todos los que estamos acá no estamos por beneficio, estamos realmente porque nos queremos consagrar, porque queremos estar realmente delante del Eterno, y pues ahí es cuando debemos de siempre estar preparados porque pruebas van a venir, y como vimos en el libro de Génesis, ¿qué prefieres? ¿Estar en la banca o estar en el campo? Sí, estar allí donde vas a crecer, estás allí donde vas a estar enfrentando rivales, donde vas a poder vencer tu debilidad, ¿sí? Donde vas a tratar de llevar la vida y tratar de perfeccionarte para estar preparada para entrar al reino de los cielos. ¿O quieres estar sentada y que no te pasen pruebas, que el Eterno no te ponga rivales, que el Eterno te tenga ahí estabilizado, pero te quedes en la banca toda tu vida? ¿Qué prefieres?
¿Qué preferirían ustedes? ¿La banca o el campo? Yo creería que el campo. Ajá, exactamente. El mejor lugar para nosotros podernos preparar para llegar a ser esas vírgenes sensatas, preparadas para el día de la boda, pues ¿qué tenemos que hacer? Estar en el campo, pasar por las pruebas, porque eso nos van a ayudar también a estar preparados y a tener nuestra lámpara y nuestro aceite prendido y encendido, ¿sí? Vale. Y vamos a seguir mirando. Entonces, ¿qué le respondió Satanás al Eterno? Y dice, ¿acaso te teme Jod a Dios de balde? ¿Acaso teme Dios, teme Dios, ay, sí, ya estoy hablando el rey. ¿Acaso teme Jod a Dios de balde? O sea, ay, pues acá él está sirviendo porque es que le estás dando todo. Sí, ay, como le haces todo gratis, como lo tienes protegido, pues como lo tienes ahí en la cuevita, pues, ¿qué le va a pasar? Nada, por eso es que está así, por eso es que dice Satanás, pues como está todo fácil, como él lo tiene todo de gratis, pues, ¿qué? Lo puede hacer. Por eso es que Satanás, ¿cuál es la primera acusación que tiene contra el ser humano? No solo contra aquellos que le sirven, sino contra todos. ¿Cuál es? Va a estar contigo siempre y cuando esté todo bien. Siempre y cuando tú tengas todas las bendiciones. Y acá podemos ver cómo Satanás es un buen psicólogo, sabe realmente cuáles son nuestros puntos débiles, ¿sí? Y esto es algo que podemos ver. Entonces, la acusación es que es, ay, nosotros somos interesados, nosotros somos un mercenario, somos aquellos que vamos buscando lo que nos conviene, ¿sí? Ay, no, es que Job todo lo te está usando porque le conviene, pues como le tienes, él es millonario, él es el más grande, famoso del momento, él tiene y ha sido fructífero, pues ¿qué le falta? Nada, pues como está contigo, es por eso, porque le conviene estar contigo. Imagínate, ¿será que eso a veces no nos toca, no nos pasa a nosotros? ¿Será que a veces no llegamos al evangelio porque nos brindaron y nos pintaron pajaritos de que estar con Dios pues era vivir de lo mejor, que Dios te iba a bendecir, que si tú le seguías y tú le obedecías, el Eterno iba a hacer esto y esto y esto contigo? Pero el problema es que nunca te dijeron las letras chiquitas del contrato, ¿no? Lastimosamente, ¿cierto? Pero ahí donde podemos ver cómo este libro de Jotzi nos aclara esas letras chiquitas del contrato donde nos dice que vamos a pasar dificultades. ¿Y qué le responde? Y vamos a ver qué le sigue diciendo. Y dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, no tiene un cerco y vemos acá cómo Dios protege realmente a sus hijos. Dios no deja que nos toque a no ser que Él tenga un propósito para que seamos tocados. Por eso, cada vez que tengas una prueba, cada vez que tengas una dificultad, antes de decirle, ¿por qué a mí? Antes de decirle y empezarle a pelear, pues primero agradécele a Dios, primero dile, Dios mío, yo sé que esto estás haciendo tú por algo, pero ayúdame a pasarlo. Sé tú el que me ayudes y me des la fortaleza para pasarlo, porque sé que sola no voy a poder hacerlo. Cuando tú hagas eso, en vez de recriminarle, en vez de quejarte, en vez de ser como estos hombres que vi cuando estudiamos números, que realmente estaban en contra de todo lo que Dios, que lo tentaron, que estuvieron haciendo todo esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Quedaron en el desierto. Si tú no quieres ser de aquellos que no entraron a la tierra prometida, ¿qué queremos hacer? Dale gracias a Dios sin importar lo que estés pasando, sin importar lo que estés viviendo, sea duro, sea fácil, así tú lo que quieras es quejarte, en vez de eso, sella tu boca.
trata de controlar tus pensamientos y dile, Dios mío, gracias, porque de esto vas a hacer algo grande. Gracias porque de esto tú lo vas a solucionar. Gracias porque sé que este proceso va a pasar y cuando tú me des voy a poderte dar y poderte obedecer mucho mejor. En eso, y si tú empiezas a manejar todo y a poner y a ver tu mirada y darle las gracias de todo lo que estás viendo, vas a ver la diferencia. Ya no vas a ver el problema, vas a ver a Dios, a ese Dios grande y que tienes un problema realmente diminuto al cual el Dios te va a poder ayudar, ¿sí? Pero cuando cambiemos nuestra mirada, y acá eso es lo que le está diciendo Satanás, no lo tienes cercado, no lo tienes cuidado, dice y sigue diciendo, al trabajo de sus manos no has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende, acá ya viene el pero, a ver, hazle esto a ver si se va a confiar en ti, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y acá les puedo preguntar, ¿ustedes qué han hecho cuando han perdido plata? Y acá les pregunto, Isa, ¿tú qué has hecho cuando has perdido plata? Cierta cantidad de plata o tu ser querido ha perdido plata. ¿Qué han hecho? ¿Sí está ¿Y Isa? está Isa? Sí, Así. aquí estoy. Así. No, pues no sé. Orar, Ujú. primero pedirle a Dios, ¿no? Vale. Gracias, Isa. Vale, Patti, ¿a ti tú qué has hecho cuando has perdido plata? Pues desde muy niña he sido como muy atacada en ese sentido y pues no reaccionaba, simplemente como que dejaba las cosas así. Pero bueno, después de que he conocido de Dios, es perdonar y pedir misericordia por esas personas que, digamos, le quitan lo que es de uno. Ujú. Entonces, vamos a ver que sí, nosotros porque ya tenemos un poquito de conocimiento de Dios o muchas veces no somos de aquellos que peleamos por las cosas, pero si nosotros miramos a nivel de estadística, ¿qué es lo primero? Y si nosotros lo podemos ver más que todo es en personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? ¿Qué pasa cuando alguien pierde algo que más le gusta? ¿Qué pasa cuando le tocan a algo que más quiere, sí? En cuanto a bienes materiales, sí, por lo menos un niño que le guste X juguete y mejor dicho es el amor de su vida y lo lleva para allí y para acá y preciso lo perdió, ¿qué dice? ¿Cómo reacciona? Reacciona de mejor manera y le dice, ay papá, gracias porque es que perdí este y puedo tener otro mejor. O qué empieza a decir, o empieza a gritar a pataleta, empieza a maldecir, empieza que eso, ¿cuál es el común denominador a nivel general, sí, de nosotros como humanidad? Casi siempre es el de maldecir, el de vituperar, el de blasfemar, como lo dice Satanás, sí, a no ser que ya hayamos entendido este principio. Que pues ya es otra cosa, ya porque hemos aprendido y hemos entendido, entonces ya tenemos como el cambio de esto, pero casi siempre reaccionamos de la peor manera, ¿sí? Y pues eso cómo lo vamos cambiando a través de las pruebas. ¿Y qué es lo que dice? Pues venga, probemos a ver si es que de verdad este está sirviendo de corazón o es que te está sirviendo solo porque le conviene, ¿sí? Imagínate, eso que Satanás propone, que realmente él conoce al ser humano. Si ustedes se ponen a mirar estadísticamente o pregúntenle a cualquier familiar, venga, ¿usted qué haría si le robaran 100.000 pesos? ¿Usted qué haría si se le perdiera 1 millón de pesos? ¿Sí? ¿Cómo reaccionarías? Sí, pues unos reaccionarían golpeando la pared, otros echándole la madre al que cogió la billetera y así sucesivamente, ¿sí? Todos reaccionaríamos de una manera
totalmente diferente dependiendo de cómo de las creencias que tengamos, pero mayormente de nuestro carácter, ¿sí? Si hemos trabajado en nuestro carácter, podemos responder de una mejor manera. Entonces, imagínate. Entonces, acá, ¿qué dice? Venga. Miremos si realmente está probando en esto y acá es donde podemos ver cómo Dios tiene la confianza en nosotros, a pesar de que Él sabe que somos débiles, a pesar que Él sabe que a veces somos llevados por las parte material, ¿sí? En nuestras vidas. Y acá podremos ver y podemos tener este destello del primer amor, de esa capacidad sobrenaturalmente que podamos tener, de ese amor milagroso que nosotros podamos tener a Él, de decir o de terminar diciendo, le amo porque es que Él me amó primero, sin importar lo que esté pasando o viviendo, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que le dice Dios? Y esto es lo que impacta, ¿sí? Porque dice el Eterno a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Todo lo que tiene en cuanto a qué bienes materiales. Y le dice, solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, solamente ni le toques, no lo enfermes, no le hagas nada, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Y por lo menos esto se ve mucho en catástrofes, cuánta gente no ha perdido literalmente todo, incluso estuvieron ahí en el momento, pero no les pasó nada. Ni un rasguño, pero la casa se le cayó ahí al lado, incluso estaba ahí, hay mucha gente que incluso estando debajo de la casa o incluso estando en un accidente automovilístico, no sé si ustedes han visto esos videos, cogen y dan 10 vueltas el carro, pero a ellos no les pasa nada y el carro totalmente apachurrado. Eso se han visto y casos reales se han visto y ahí es donde podemos ver la mano protectora de Dios diciéndole, vas a hacer esto hasta este punto y esto no lo vas a hacer. O sea, le da un límite para actuar. Y acá le dice, bueno, le vas a quitar todo, pero a él no lo vas a tocar. Imagínate, ¿no? ¿Qué harías tú si Dios dijera eso de ti? Difícil, ¿no? Y sigue, y entonces acá podemos ver que realmente Dios tiene el control de todo, sin importar lo que tú tengas, déjale, quítale todo lo que tiene, ¿sí? Y por eso cuando vienen estos catástrofes, cuando a veces la economía no es buena, cuando a veces esté pasando circunstancias así, pues a veces es de pensar también, ¿será que Dios me tiene allá y está hablando de mí? ¿Sí? ¿O qué está pasando? ¿Sí? Sí, y sin embargo, pues en medio de estas situaciones, estar pegadas a Él. ¿Qué reacción harías si realmente perdieras en un momento todo? Y lo único que estás ileso eres tú, que pierdes todo literalmente hasta tu familia, porque Job perdió hasta su familia. ¿Mm? ¿Qué haríamos? ¿Qué reacción tomaríamos? ¿Tomaríamos una reacción de esperanza, de espera con Dios o tomaríamos una diferencia o haríamos lo mismo que Job? Estaríamos esperando en él, estaríamos a que llegáramos a su presencia, estaríamos llegando hasta que podamos ver la recompensa y decirle, Dios mío, mira, yo pasé esta prueba, la pasé bien, acá estoy. O realmente, ¿qué diríamos? Ah, perdí todo y es que esto no sé qué, y empezaríamos a maldecir y empezaríamos a quejarnos. ¿Qué resolución tomaríamos? Felipa dice, yo le agradecería a Dios. Bueno, yo aquí les podría decir que yo no sabría cómo actuaría hasta que no pasara ese momento. ¿Por qué se los puedo decir? Porque uno puede decir, yo actuaría de tal modo, pero al momento de la verdad haríamos lo contrario. Y una prueba de esto es
Pedro, ¿qué le dijo al Eterno? Y con seguridad, ¿qué le dijo a Yeshua? Yo te voy a seguir. Si tú estás en la cárcel, hasta la cárcel voy. A donde tú vayas, yo te sigo, ¿sí? Pero ¿qué pasó a la hora de la verdad? ¿Qué le dijeron cuando lo confrontaron mientras que Yeshua estaba preso? Ay, tú eres de esos que andas con Yeshua, ¿qué dijo? Uy, no, 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 no. Yo por eso, de afirmar realmente si pasaría esta prueba y le daría gracias a Dios, aún viviendo todo esto, diría que no lo sé en este momento. Porque en este momento puedo estar segura que sí, pero no sé de aquí a mañana, cuando pase esto y realmente lo que deberíamos hacer es lo que dice Felipa, agradecerle a Dios, estar con Dios, pero pues hasta que no lo vivamos no podemos saber si realmente nuestro corazón, aunque debemos de trabajar para llegar al punto de que en ese momento que podamos salir adelante, ¿sí? Dime, Juanita. Pues sí, ahora que tú lo mencionas, todos tenemos que, o sea, como que el que mire que esté firme, el que crea que está firme, mire que no caiga, Exactamente. porque justamente nosotros tenemos ahorita profetizado que vamos a pasar por cosas, yo creo que hasta peores que las de Job. O Ujú, sea, porque viene, o sea, hay una profecía que dice que vamos a ser perseguidos, bueno, que va a pasar de todo con los creyentes y justamente el hecho de estar buscando de su presencia, estar alimentándonos de su palabra, es porque tenemos que fortalecer muchísimo el espíritu porque no sabemos las cosas, las situaciones en las que nos podemos enfrentar y Dios sabe que nosotros somos débiles y que quizás ahora que estamos tranquilos, que no nos están persiguiendo, que lo tenemos todo, podemos decir igual que Pedro, no, yo, ujú, yo por nada voy a negar al Mesías, ujú, yo creo fielmente en el Señor, pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, una situación extrema, Dios no lo quiera, alguna situación de vida o muerte? ujú. En la que nosotros tengamos que estar en una situación como esa, no, o que perdamos o que tengamos una pérdida muy significativa por nuestra fe, quién sabe si reaccionemos de la misma manera. O sea, yo sí, Exactamente. yo estoy en la misma posición, o sea, si algo le llegara a pasar a mi familia, si yo llegara a perderlo todo por causa del Señor, no sé cómo, o sea, no sé si tendría la fuerza para soportarlo. Ujú, Y por eso es que día a día trato como, o sea, justamente por eso estoy en este instituto, por eso voy a una congregación, por eso trato de rodearme de personas que alimenten mi fe, porque sé que en algún momento, o sea, mi carne puede ser débil y necesitamos fortalecer día a día el espíritu porque no sabemos a qué situaciones nos vamos a enfrentar. exactamente, Juanita. Sí, tú lo confirmaste y redondeaste la idea que estaba tratando de decirles. Y es realmente así. O sea, por más que nosotros digamos, uy, es que ahorita estoy bien, sí, pero no estamos pasando pruebas tan difíciles en el momento. Solo hasta que las vivamos podemos comprender la situación. Solo hasta que pasemos, digamos, lo mismo que ha pasado a Japón en cuanto a tsunamis y todo eso se puede ver y se puede trabajar en equipo, ya ahí sí los vecinos son solidarios, ahí sí todos ayudamos, ¿cierto? Pero mientras que no, ¿qué pasa con cada uno? Cada uno en su cuento, cada uno en su casa y todos por donde vayamos, ¿cierto? Pero depende de las circunstancias y como vayamos pasando, asimismo también se va a ver el crecimiento a nivel no solo social, a nivel de todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Por eso es que vuelvo y les repito, tenemos que estar pegados a Dios, que nuestra confianza sea lo único que no cambie, que nosotros vivamos lo que vivamos, podamos estar enfrente de Dios, decirle, Dios mío, prepárame si yo tengo que pasar dificultades, Dios mío, que yo pueda estar preparado para pasar ciertas cosas. Lo que dijo Juanita es cierto. Ahorita está profetizado y muchos creen que ya estamos a puertas de estar con esta tribulación, que es la gran tribulación, ¿sí? Cuando viene este hijo de la perdición, pues todavía faltan cosas, ¿sí?
pero pues sí se están viendo pasos agigantados, sí se está viendo muy cerquita todo, ¿sí? Pero pues ahí es donde debemos de seguirle, Dios mío, ayúdame a pasar esta prueba, porque si tú no me ayudas, si no estoy contigo, si tú no estás acá conmigo, definitivamente yo no puedo hacerlo. Lo mismo lo hizo Moisés. Moisés en un momento llegó a decirle al Eterno, venga, si tú no vas conmigo, yo no doy un paso, acá me quedo, ¿sí? Eso le dijo Moisés en un momento. ¿Yo qué voy a hacer solo con todo este pueblo? ¿Yo cómo los voy a guiar? Imagínate, ¿sí? Pues Moisés solo no hubiera podido hacerlo. Él no lo hizo solo cuando era un príncipe, cuando tenía, digamos, toda la autoridad en cuanto a humana, ¿sí? Para poder liberar a un pueblo no pudo hacerlo, pero con Dios sí lo pudo hacer. ¿Mm? Por eso, a pesar de todo, lo principal que nosotros debemos de hacer es que trabajar en nuestra confianza con Dios. ¿Y esto cómo lo hacemos día tras día? Buscándole, queriendo conocer más de sus escrituras, aprendiendo más de sus escrituras, confiando más en él, buscándole día tras día, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer. Y al momento de hacerlo, seguir orando y decirle, pidiendo, Dios mío, ayúdame según las dificultades que vaya teniendo en mi vida. Prepárame para lo que yo vaya a vivir, ¿sí? Que no solo sea estudiar por estudiar, sino que realmente sea una preparación para un después, para algo que vaya a pasar. Y no solo prepararnos nosotros, sino también aquellos que tenemos bajo nuestra autoridad, que nosotros somos los pilares, somos esa luz, esa sal en medio de nuestro hogar, que debemos demostrarle que realmente Dios está buscando personas que le amen de verdad, ¿vale?